Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva conferencia virtual de CUP. Hoy vamos a hablar sobre la psicobiología de la ansiedad y técnicas para afrontarla. Yo soy Raquel García y algunos pues ya me conocéis por tutorizar el área relacionada con la neurociencia. Bueno, en primer lugar, insisto, daros la bienvenida y presentarme, ¿vale? Para aquellos que no me conozcáis, pues conozcáis un poco mi perfil y las preguntas que queráis dirigirme, tanto por supuesto en cualquier momento de la sesión como al final en esos pequeños minutos que dejaremos para coloquio, pues que sepáis un poco mi formación y mi bagaje para que podáis enfocar así bien las preguntas. Bueno, yo soy doctora en psicología y neuropsicóloga y en la actualidad soy profesora adjunto en la Universidad Complutense y coordino áreas en materias de neuropsicología y neurociencia. En el ámbito sanitario trabajo en clínicas privadas como neuropsicóloga y también participo en diferentes proyectos de investigación. En la sesión de hoy, como ya os mencionaba al inicio, pues vamos a hablar principalmente de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? Y sobre todo, cuáles son sus bases biológicas, es decir, la psicobiología que subyace a este proceso, ¿no? Y por supuesto, una vez ya conocido qué es la ansiedad, cómo opera y cómo se mantiene en el tiempo y cuándo se presenta de manera psicopatológica, vamos a presentar técnicas de afrontamiento y técnicas que nos permitan reducirla, paliarla o hacerla desaparecer en aquellos casos en los que es desmedida. Bueno, para ello vamos a estructurar la sesión en primero describir el concepto de ansiedad, posteriormente la psicobiología de la ansiedad y por último las herramientas para su afrontamiento. En primer lugar, bueno, creo que todos a nivel coloquial estamos familiarizados con el término de ansiedad, lo que significa, lo que implica, incluso pues es muy posible que la hayamos padecido en nuestras propias carnes. La ansiedad, cabe señalar en primer lugar que es un proceso adaptativo, normal y que nos permite, facilita la supervivencia, es decir, es esencial para el ser humano. ¿Por qué? Porque la ansiedad lo que hace es poner nuestro cuerpo en alerta para prepararse ante un peligro, prepararse para huir, para luchar, para enfrentarse, al fin y al cabo, sobrevivir ante ese peligro. Por lo tanto, esto es la ansiedad normal, aquella destinada a la puesta en marcha del organismo ante un peligro, ya sea innato, ¿no? O sea, aquellos depredadores y demás que amenazan a la supervivencia de la persona. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo esa misma sensación de alerta, de peligro, la siente o la pone en marcha en situaciones donde no existen estos peligros para la supervivencia? Ahí ya sí estamos hablando de ansiedad patológica. Esto puede darse debido a miedos aprendidos o miedos condicionados, o sea, aprendidos bien por nuestra experiencia, que puede ser vivida en nuestras propias carnes o experimentada a través de observar a otros en esas situaciones, y ahí es donde vamos a identificar o etiquetar como situaciones peligrosas aquellas que no lo son, y ahí estaríamos ante posibles fobias. Esto puede ser, por ejemplo, el miedo a hablar en público, es decir, yo no debería sentir ningún tipo de miedo, de alteración a la hora de hablar en público, puesto que esto no supone una dificultad para mi supervivencia, pero en cambio sí lo vivo de esta manera, sí siento que atenta contra mi persona, ¿no? Este es un ejemplo de miedo aprendido, miedo condicionado o posible fobia, ¿no? Como sería el miedo a hablar en público, fobia social, etc. Y luego, ¿qué ocurre? Que la ansiedad puede que, o sea, nuestra ansiedad sí la presentamos como una curva, donde estamos en un estado basal en la que prácticamente es inexistente, y en aquellas situaciones en las que nuestro cuerpo se pone en marcha para huir ante determinados peligros, sube en esa curva para, ya digo, luchar o enfrentarse a estas situaciones que atentan contra la supervivencia, y luego vuelve a bajar. Por lo tanto, tenemos esa curva de la ansiedad que el nivel basal pues debe ser prácticamente cero, ¿no? O sea, una ansiedad nula en el estado normal de la persona. Hay personas que este estado basal, este estado que debiera ser cero, es mucho más elevado. Aquí estamos ante la sensación o la presencia de ansiedad de manera constante. Esto se puede formular a nivel de pensamiento
muy rápido, agobiante, siempre detectando posibles preocupaciones, rumiando esos pensamientos, ¿no? Y aquí estaríamos, es otro tipo de ansiedad patológica y estaríamos ante un posible trastorno de ansiedad generalizada, ¿vale? Por lo tanto, tenemos, por un lado, entender ante todo que la ansiedad es un mecanismo del cuerpo destinado a la supervivencia de la persona, o sea, es fundamental que exista en nosotros mismos, pero cuando esto se presenta de manera desmedida o ante situaciones que no, que no revisten esa peligrosidad, estamos ante posibles fobias, ansiedad patológica, trastorno por ansiedad generalizada, ¿vale? Por lo tanto, fundamental que aunque quizás estamos más familiarizados con el término de ansiedad como algo negativo a eliminar, entender que es fundamental, ¿no? O sea, si de pronto hubiese un incendio no podemos estar modo zen permitiendo que todo esté en llamas y nosotros en tranquilidad. Nuestro cuerpo se activa para huir de este incendio, ¿no? Ahí esa activación, esa puesta en marcha del organismo es esencial. ¿Qué ocurriría si no fuese así? Pues lo dicho, nos quedamos sentados en una silla contemplando el desastre en tranquilidad, pero desde luego atentando contra la supervivencia, ¿no? Por lo tanto, la ansiedad es necesaria, pero cuando se presenta de manera desmedida o de manera constante, estamos ante esta dificultad de la que vamos a hablar, sobre todo en el último apartado, con esas herramientas para reducirla. Vale, que visto los tipos, o sea, que la ansiedad es un mecanismo normal y que se puede presentar de manera adaptativa o de manera desadaptativa, vamos ahora a qué sintomatología se presenta en estos casos. Pues bueno, generalmente taquicardia, presión en el pecho, temblor, hiperventilación, sudoración, visión borrosa. El listado de síntomas, si lo pensamos, o sea, lo que plantea es, como os he dicho, una puesta en marcha del organismo. ¿Qué necesito yo, digamos, para huir de una situación peligrosa, ¿no? Ya sea un depredador, ya sea un incendio, estas cuestiones que se he planteado, ¿no? De peligros reales. Pues necesito, en primer lugar, bombear sangre a las extremidades para salir, huir de esa situación. Por lo tanto, ahí el corazón ha de fluir más rápido y dirigir la sangre a extremidades. O sea, otras funciones como la digestión pues van a quedar de lado porque en ese momento todo el esfuerzo de nuestro cuerpo debe dirigirse a la huida. Hiperventilación, sabemos que corazón y respiración van parejos, ¿no? O sea, si yo bombeo rápido, necesito oxigenar rápido, por lo tanto la hiperventilación también va a estar ahí presente. Y luego en ocasiones esa visión en túnel, visión también borrosa, temblores, todo fuente de estas alteraciones que se dan. En cuanto a esto, o sea, cabe destacar que personas que han experimentado crisis de ansiedad pueden identificar estos síntomas como una nueva crisis de ansiedad y ya tengo miedo al miedo, tengo miedo a esa segunda crisis de ansiedad. Ya no es la presencia de un elemento peligroso en mi contexto, sino que tengo miedo a que me dé un ataque porque ya sufrí uno y lo pasé muy mal. ¿Esto qué quiere decir? Que quizás yo estoy subiendo por las escaleras a un cuarto piso y esa pequeña agitación que yo siento en el pecho, de pronto la etiqueto como posible ataque de ansiedad y ese disparador me elicita una respuesta ansiosa, ¿no? O sea, estaríamos como ante una profecía autocumplida donde el propio miedo de tener una crisis de ansiedad me genera esa crisis de ansiedad. De hecho, en clínica, veremos más adelante, pero en ocasiones si trabajamos en exposición podemos exponer a la persona a esta sintomatología y que se acostumbre a ver cómo decaen esas pulsaciones, cómo hacer que bajen y cómo enfrentarse a que no pasa nada, no me va a dar un ataque al corazón, no me voy a morir, es mi cuerpo que ha tenido una reacción debido a una actividad física o debido a cuestiones desconocidas, pero en ningún caso patológicas o de mortalidad, ¿no? Esto se entiende, ¿no? Que esta es la sintomatología, pero en ocasiones podemos identificar o etiquetar estos síntomas como posible ataque de ansiedad y eso darnos ansiedad o más ansiedad en su caso. Vale. Respecto a la ansiedad, quizás hemos oído hablar del secuestro de la amígdala. Cuando hablemos de las bases psicobiológicas de la ansiedad, profundizaremos en esta estructura que es la amígdala, pero quiero que entendamos cómo se estructura nuestro cerebro y
cuál es el autocontrol, que es el que es necesario en situaciones de peligro, ¿no? El tomar esa calma, y cuáles son las funciones más de las que se encarga la amígdala. El secuestro de la amígdala hace referencia al entrar en pánico, o sea, es decir, en situaciones en las que identificamos un peligro que nos sobrepasa, pues lo que ocurre es que la amígdala, que ya veremos es equiparable al centro de alarma, de alerta de nuestro organismo, pues se pone en marcha y en funcionamiento. Y por lo tanto, lo que hace es tomar el control de la persona que ya está en pánico y no es capaz de reaccionar adecuadamente ante las demandas de la situación. Lo dicho, en estas situaciones, más adelante veremos situaciones concretas en las que esto puede darse, pero nuestro autocontrol, ahora veremos, se ubica en corteza prefrontal, ¿no? Que es la estructura o la región de nuestra corteza más evolucionada y aquella que tiene las funciones ejecutivas, las funciones más superiores. Por eso, este concepto, ya digo, teórico, no es que literalmente ocurra este proceso de esta manera, pero es una explicación de dar, o sea, es una forma de dar explicación a las observaciones que se hacen cuando ocurre estas situaciones en las que la persona entra en pánico, pues lo que ocurre es que ese control que debiera estar a nivel prefrontal lo toma la amígdala y por tanto es una respuesta más visceral, más de pánico, no es procesada, no es racionalizada, ¿no? Es simplemente puesta en marcha lo que ocurre en nuestro cuerpo. Y esto lo denominamos coloquialmente, ya digo, solo un término, una teoría, no es algo establecido, lo denominamos secuestro de la amígdala. Aquí bien, continuando con este concepto, os quería presentar dónde debiera estar nuestro autocontrol, que lo ubicamos en corteza prefrontal, como vemos ahí en la diapositiva, en color verde, ¿verdad? Esta región prefrontal que se encarga de esa planificación, de esa estructuración, secuenciación de la acción, pues en el secuestro de la amígdala el planteamiento es que la amígdala, que es ese sistema límbico que vemos en la imagen en azul, sería quien tomase ese control. Y luego, este esquema podría equipararse a la teoría del cerebro triuno de MacLean, ¿vale? Entendamos que es una teoría, no es que nuestro cerebro funcione de esta manera, pero para explicar como los tres niveles en los que, digamos, no es que se organice, pero podemos hablar de diferente funcionalidad, estructuración de la red que comprende nuestro encéfalo, ¿no? Entonces, entendiendo que es un modelo, una teoría, pues paso a presentar esta última parte, esta que vemos en la diapositiva en rojo, que es la que se encarga de nuestra supervivencia, ¿no? Ese tallo encefálico que se encarga de las funciones vitales como latido cardíaco, nuestra activación, respiración, etc. ¿Vale? Entonces, para ilustrar qué ocurre con el secuestro de la amígdala, lo que sucede es que la amígdala, en azul en la imagen, toma el control que debiese estar soportado por el córtex prefrontal en verde en la imagen. ¿Vale? Ahora, si bien vamos a pasar a la psicobiología de la ansiedad, ya os he presentado algunas estructuras que van a intervenir en este proceso, ¿no? Como bien es la amígdala, y antes de ello quiero hablaros del sistema simpático y parasimpático, puesto que son los sistemas dentro del sistema nervioso que se encargan de la puesta en marcha y la vuelta a la calma del organismo. Entendemos, por tanto, que la amígdala será parte del sistema de puesta en marcha del organismo, ¿no? Este sistema de puesta en marcha del organismo es el sistema simpático y su contrario, digamos, el sistema parasimpático, ¿vale? Por lo tanto, dentro del sistema nervioso periférico tenemos estos dos sistemas, simpático y parasimpático, de los que las funciones de puesta en marcha se encarga el sistema simpático y las de regulación normal, vuelta a la calma, se encarga el sistema parasimpático. Esto será también importante para entender luego las herramientas de afrontamiento. Vale.
Bueno, aquí os presento un pequeño resumen de qué funciones se encarga cada uno de los sistemas simpático y parasimpático para que veamos qué son antagonistas y qué cuestiones regulan. Pues, por ejemplo, subir la frecuencia del latido cardíaco, bajarla. Lo mismo con la respiración, ¿vale? Por lo tanto, podemos imaginar que la puesta en marcha del organismo, como es el elevar las pulsaciones, pues dependerá del sistema simpático y será el parasimpático quien vuelva a bajar esa tasa cardíaca, ¿vale? Veremos cómo. Y bueno, por profundizar un poquito en el sistema simpático, ya que ya digo, es el que soporta esta puesta en marcha del organismo, de la cual observamos que se da en casos de ansiedad, pues decir que regula las funciones involuntarias, prepara para la acción y entre sus funciones pues encontramos el aumento de frecuencia cardíaca, de presión arterial y aumento de respiración, que como veíamos atrás cuando hablábamos de la sintomatología de la ansiedad, no es otra cosa que esos mismos síntomas que se sufren en casos de ansiedad. Ahora bien, hemos hablado un poco del sistema, vámonos a estructuras concretas. Y aquí sí o sí tenemos que hablar de la amígdala. La amígdala está profunda en el encéfalo. Entendamos que si recordamos ese pequeño esquema que os he presentado en rojo, azul y verde, como esos tres niveles de encéfalo, tenemos funciones vitales, funciones más emocionales y funciones más ejecutivas, más adultas. La amígdala se encuentra en ese segundo piso, el de las funciones más emocionales, más innatas, ¿no? Las que podríamos compartir con otros animales, como es el caso de estas sensaciones de peligro, emociones, etc. Ya digo, os planteaba el símil de la amígdala como esa alarma de incendios del organismo, ¿no? O sea, algo que empezaría a sonar, digamos, ante un peligro. Cabe destacar que, bueno, y ante un peligro, es decir, o sea, la presencia de ese peligro, que no tiene por qué ser solo en nuestro contexto, puede ser también imaginado a modo de pensamiento, o sea, en todas las formas que se nos puede presentar o que podemos vivenciar ese peligro, ¿no? O sea, que también entra en juego los pensamientos y la imaginación, por supuesto. También, como os decía, cabe destacar que la amígdala se relaciona con procesos de aprendizaje y memoria, ¿no? Muy importante la memoria emocional y ese componente ese componente emocional lo da estructuras amigdalinas, que ahora veremos cuáles son, y importante también señalar que estructuras importantes de la memoria, como el hipocampo, están anexionadas muy próximas a esta amígdala, por lo tanto cabe esperar que la relación entre determinados recuerdos y emociones sea muy, muy arraigada, ¿no? En este sentido, también estaremos de acuerdo en que recuerdos o aprendizaje fuertemente asociado a una emoción potente se nos graba más fuertemente en la memoria. Por esto también tiene que ver la implicación de la amígdala en ello. Y ahora bien, como os decía, tenemos aquí una pequeña neuroanatomía de la amígdala, porque aunque es esa pequeña almendra profunda en nuestro encéfalo, y ya sabemos que todo lo profundo en nuestro encéfalo va a ser o va a responder a funciones no innatas, pero digamos emocionales, relacionadas a que podemos compartir con los animales. O sea, obviamente la planificación que requiere hacer la declaración de Hacienda, planificar un viaje, intuir las sensaciones del otro, eso es algo más humano, es más ejecutivo, es más prefrontal. Funciones más compartidas con los animales, como es el caso de estas emociones, cuestiones relativas a la supervivencia, como los ciclos del sueño, el hambre y la sed, están soportadas por estructuras profundas en nuestro encéfalo, que es donde encontramos la amígdala. Si vemos el corte coronal que tenemos ahí en la imagen, corte coronal sería partir por aquí el cerebro en dos mitades, separando la de adelante de la de atrás y
vemos ahí, profundo, digamos, en ese lóbulo temporal, la amígdala, o en ocasiones también denominado complejo amigdalino, porque incluye 3 núcleos: corticomedial, vasolateral y núcleo central, como vemos en la imagen ampliada. Por lo tanto, aunque generalmente hablemos de amígdala, esa pequeña almendra, porque prácticamente tiene esa forma profunda en nuestro encéfalo, diferenciaremos estos 3 núcleos, y en ocasiones diferentes investigaciones asocian diferentes funciones a uno y otros núcleos. Bien, simplemente por conocer la neuroanatomía de esta estructura de la que tanto vamos a hablar, o es posible que escuchéis, puesto que en ocasiones se atribuyen patologías o alteraciones concretas, inflamación de la amígdala y demás, a esta estructura, cuando se habla bien de fobias, miedos aprendidos, condicionados, etc. ¿Vale? Entonces, pues que sepamos cómo es esa anatomía. Vale. Ahora bien, ya sabemos qué es la ansiedad, cómo se da en nuestro sistema, o sea, qué bases biológicas sustentan este mecanismo, ya digo, adaptativo. Cuando es desadaptativo es cuando es incómodo, cuando es patológico, cuando hay que intervenir. ¿Cómo intervenir? Vamos a ver ahora en base a este esquema. En primer lugar, en base a la activación del sistema parasimpático. Recordemos que si es nuestro sistema simpático, ese de la puesta en marcha, ese de la acción, el que está involucrado en estos procesos, si activamos su antagónico, sistema parasimpático, podemos tratar de lograr esa vuelta a la calma. También entrenamiento en automatización y reestructuración cognitiva. Vamos a ver a qué nos referimos con estos 3 apartados. Y ya digo que no es necesario esperar a situaciones donde la ansiedad es ya patológica, desmedida. O sea, es conveniente siempre, en primer lugar, psicoeducación, o sea, conocer cómo es el mecanismo, cómo funciona, cómo se da mi organismo. Y en segundo lugar, puesta en marcha de herramientas. Siempre, en cualquier proceso psicológico, psicopatológico, es muy importante esa detección. ¿Qué me está ocurriendo? ¿Por qué me está ocurriendo? Y qué antecedentes se presentan ante esto, o sea, cuáles son las causas, las consecuencias de este proceso, o sea, en qué punto nos encontramos, ¿vale? O sea, esa parte de psicoeducación siempre es fundamental, siempre esencial realizarla con un profesional, y luego podemos hacer uso de estas herramientas. Y ya digo, en ocasiones se puede hacer o se puede pensar en terapia preventiva, porque quien más, quien menos, siempre nos vamos a enfrentar a una situación de miedo, de peligro en nuestro día a día. Entonces, si ya contamos con herramientas previas, quizás ese miedo no sea tan desmedido, porque como os planteaba en el ejemplo al inicio, cuando el miedo es muy, muy desmedido, quizás en adelante me da miedo a volverlo a pasar así de mal, ¿no? Entonces, si yo ya gozo de ciertas herramientas en las que he sido educado o entrenado, pues puedo evitarme ese miedo condicionado que podría asociarse en base a una primera experiencia desagradable, ¿vale? Esto se entiende, ¿verdad? Bueno, pues vamos con el sistema parasimpático. Bueno, en primer lugar, como os decía, siempre hay que detectar la situación amenazante. Simplemente en ocasiones esa reducción de incertidumbre que supone el entender qué me está pasando o por qué me está ocurriendo, ya va a aliviarme en cierta manera, porque sé que no me está dando, por ejemplo, un ataque al corazón. Sé que lo que ocurre es que donde yo esperaba que no hubiese nadie, de pronto hay mucha cola y yo me agobio en lugares atestadas de gente, ¿no? O con cierta muchedumbre, ¿no? Entonces ya entender ese proceso nos puede ayudar a reducir la incertidumbre, porque en muchas ocasiones algo a lo que tiene miedo el ser humano es al no controlar, al no conocer, al abismo de la incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, pues en cierta manera dar la explicación de que lo que me ocurre es esto, ya va a hacer que nos encontremos mejor. Y aparte, ¿qué podemos hacer? Pues si sé que lo que me ocurre es a causa de mi etiquetación del contexto, yo sé que tengo que poner en marcha mecanismos de vuelta a la calma. Es decir, si lo que ocurre es que me está atacando un perro, pues yo no tengo que hacer mucho análisis, tengo que huir, ¿verdad? Pero cuando no hay un peligro obvio, pues sí es correcto hacer ese chequeo. Habíamos dicho que el sistema parasimpático era antagónico al sistema simpático, ¿no? Claro, nosotros no podemos controlar nuestra tasa cardíaca, no podemos controlar ese bombeo, pero en qué sí es
involuntario, pero sí podemos incidir en la respiración, ¿verdad? O sea, nosotros podemos voluntariamente durante unos segundos mantener la respiración, hacerla de manera más pausada. ¿Y qué ocurre con la respiración? Que, como os comentaba, va pareja al bombeo de oxígeno, a la tasa cardíaca, es decir, jamás veréis a un deportista realizando un esfuerzo y la respiración totalmente calmada, ¿no? Porque tiene que ir con cierta sintonía. Por lo tanto, si yo hago un incido en mi respiración, podré, por tanto, también bajar esas pulsaciones, ¿no? Devolver un poco ese equilibrio desmedido a causa de ese elemento externo. Esto respecto a técnicas, sobre todo de respiración, que es muy importante si yo quiero un poco esa vuelta a la calma a nivel fisiológico. Y luego, técnicas de exposición. Claro, si yo solo huyo del sentirme mal, nunca voy a ver pues, que no me está ocurriendo un ataque al corazón, que ese ataque se pasa, o sea, tengo que, como lo que os decía de personas que suben a un quinto y asocian esa taquicardia con un posible ataque de ansiedad o paro cardíaco, tengo que exponerme a ello con calma, o sea, con pasos sucesivos, controlados, viendo que no ocurre nada. No que lo puedo controlar, porque efectivamente un ataque de ansiedad me va a dar, no tengo por qué controlarlo, pero salgo de ello. Eso es lo importante, es decir, va a pasar, sé que va a pasar y no va a ocurrir nada, ya he estado aquí otras veces. Eso se consigue con esas técnicas de exposición. Entonces, eso sí es importante, planificarlas, diseñarlas y entrenarlas con un profesional, porque, por ejemplo, toda fobia se trabaja de esta manera, pero si yo tengo fobia a los perros y lo primero que hago es enfrentarme a un perro enorme sin collar, pues claro, ahí yo no voy a soportar ese estímulo y voy a reforzar mi ansiedad. Tienen que ser exposiciones muy controladas, con pasos pequeñitos, donde yo siempre no sienta el tope de ansiedad, sea una ansiedad soportable para mí antes de pasar al siguiente nivel, donde ya pues, un perro más grande, un perro más descontrolado, ¿no? O sea, ese sería un poco el diseño de esos pasos progresivos. Entrenamiento en automatización. Claro, aquí podemos diferenciar dos situaciones. Tenemos situaciones controladas y no controladas, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo tengo miedo a volar, yo sé cuándo voy a tener ese vuelo. O sea, yo puedo prepararme para ello. Si yo tengo miedo pues a las multitudes, o sea, de pronto puedo verme envuelto en una y eso no lo he podido planificar, ¿no? Yo sobre todo os pongo aquí también ejemplos de deportes de riesgo, ¿no? O sea, yo sé que es algo que voy a practicar, sé dónde están mis límites, sé dónde me bloqueo, conozco mis bloqueos, ¿no? Entonces yo voy a entrenar específicamente para esos bloqueos. Otra cosa es, a mí me viene ansiedad en situaciones aleatorias, entonces tengo que estar preparado para un marco más amplio de situaciones, o por el contrario, yo tengo una ansiedad todo el tiempo, donde ahí lo que tengo que hacer es reestructuración cognitiva, que es lo que veremos a continuación. Vale, por lo tanto, muy importante ver que no todas las técnicas son para todas las situaciones, ¿vale? Y sobre todo esta gran diferenciación, ¿no? Entre situaciones un poco más conocidas, ¿no? O el miedo al parto, por ejemplo, porque se prepara una para el parto, pues porque es importante también en ese momento que puede ser de pánico total, pues haber hecho un entrenamiento previo, porque ya se sabe que quizás dónde van a ser los momentos más complicados o las cuestiones que tienen que estar automatizadas, ¿no? Entonces, en primer lugar, entrenar en vuelta a la calma, o sea, que podríamos trabajar respiraciones como ya hemos hecho en técnicas anteriores. Detectar la activación, fundamental, o sea, la detección siempre es esencial, es decir, vale, tengo que hablar en público, creo que estoy un poco nerviosa, me paro, respiro 2 veces y sigo. Esto lo habremos visto en miles de deportistas cuando van a tirar un penalti, ¿qué hacen? Se paran, ritual y para adelante. O sea, ese momento de momento presente, o sea, yo tengo que estar en lo que estoy haciendo o hablar en público. Yo no puedo estar pensando si el de primera fila está mirando el móvil, si el del fondo ha entrado alguien y me ha despistado con el ruido de la puerta. O sea, tengo que estar momento presente a lo que estoy, mindfulness. ¿Cómo conecto con ese momento presente? Puedo tener mi pequeño ritual. Y lo he dicho, sobre todo en deportistas de élite, lo vemos muchísimo sus rituales. Momento de
conectar con lo que están haciendo y al final fluir en esa actividad, puesto que hay previamente un entrenamiento, obvio, no me voy a poner yo a escalar si no he escalado nunca, por mucho momento presente necesito adquirir una técnica, ¿no? Pero una vez adquirida esa técnica para evitar bloqueos, tengo que trabajar esos automatismos, ¿vale? Y lo dicho, puesta en marcha de técnicas de respiración esencial. Quien tiene pánico ante un examen, pues igual que ese pequeño pico de ansiedad que puede que me dé, que no sea un gran pico, ¿no? Y puesta en marcha de la concentración, con esto me refiero a lo que os comentaba de momento presente, o sea, venir a donde estoy. Yo no puedo estar pensando, me ha caído esta pregunta en el examen, justo la que está en la página 4, que ahora no me acuerdo, qué tal. Bueno, o sea, automatización. No le doy vueltas, sigo, la dejo en blanco. O sea, también ahí podemos tener un pequeño plan de acción, porque al final pequeñas batallas no pueden hacernos perder la lucha, ¿no? O sea, si por una pregunta que nos atasquemos no podemos bloquearnos todo el examen, ¿no? O por pierdo el autobús, llego 5 minutos tarde ya nerviosa y ya esto me estropea todo mi plan, ¿no? O la ponencia se estropea el PowerPoint y ya no sé qué decir. No, es importante parar 2 minutos, respirar, plan de acción y ahí, ¿qué tenemos que hacer? Si aquí hay secuestro de la amígdala, yo no puedo tener el autocontrol necesario para esa vuelta a la calma, puesta en marcha de soluciones, disposición de nuevas opciones, ¿no? O sea, si de pronto, o si estoy escalando y se me cae una piqueta, pues tendré que plantear alguna otra opción, solución, o sea, desde luego, sobre todo en estos casos es evitar el bloqueo y ya os decía, cuando os planteaba situaciones ya esperadas y no esperadas, en las ya esperadas yo puedo tener un plan de acción. Entonces solo tengo que entrenar ese plan de acción para tenerlo lo más automatizado posible para cuando tenga que ponerlo en marcha, ¿no? Como el futbolista que va a tirar un penalti. Es importante que ese entrenamiento para esas situaciones lo automatice porque lo automatizado no requiere tanto control prefrontal, ¿no? O sea, ya me sale solo, digamos. O sea, es subirme a ello y tengo el automatismo que me indica, que me guía por dónde ir. Entonces, pues en ese sentido, ese entrenamiento, pues igual en la preparación al parto que os planteaba, ¿no? Pues se prepara para respiraciones, pues algo importante que esté ocurriendo durante el parto, que la persona que esté dando luz, pues respire, ¿no? Y tenga esto automatizado, ¿no? Por lo tanto, ya digo, situaciones que nosotros podemos prever, pues es importante tratar de automatizar lo más posible las diferentes acciones que nos pueden sacar un poco de ese bloqueo, ya sea físico o mental, ¿vale? Porque el bloqueo físico también es real, ¿no? O sea, si yo siento que me voy a caer, ¿por qué voy a dar un paso en esa dirección? Entonces, ese bloqueo, esa confianza que necesito, ese empuje, pues tengo también que entrenarlo y sobre todo exponerme, ¿no? O sea, si yo no pruebo y veo que no pasa nada, no voy a romper con ese miedo irracional. Por eso la exposición que os planteaba. Y por eso es necesario que sea una exposición controlada, porque si yo pruebo y pasa lo que yo tenía miedo de que ocurriese, va a reforzar mi creencia en que eso es peligroso y no debiera estar en mi vida, ¿no? Por lo tanto, es importante ahí que los pasos sean controlados y chiquititos mientras vamos avanzando en el progreso de ir dando pasos más grandes, ¿no? Pues igual que hablar en público, por ejemplo, pues al principio quizás audiencias controladas, poco tiempo, un tema que conozcamos, un tema que la audiencia no conozca, ¿no? O sea, eso también es importante diseñarlo para que el enfrentarse no suponga reforzar el trauma, por así decir. Vale. Y cuando hablamos de reestructuración cognitiva, o sea, la reestructuración cognitiva hace referencia a una serie de creencias que tenemos, digamos, implantadas en nosotros mismos y lo que ocurre es que, o sea, son creencias que hemos ido validando con el tiempo, o sea, forman parte de nuestra persona, de nuestra personalidad, o sea, es como confiar que la Tierra es redonda, que el cielo es azul, ¿no? O sea, es difícil que nos convenzan de lo contrario, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, la reestructuración cognitiva
es un proceso que se ha desde luego que realizar con un profesional y ir modificando poco a poco esas creencias de la persona. Aquí sobre todo estamos hablando de ese trastorno de ansiedad generalizado, esa ansiedad más mantenida en el tiempo, que puede ser causada por motivos como la creencia de una valoración negativa del resto, una sobreexigencia de la propia persona y así. Entonces, en ese sentido hay que ir desmontando un poco todo ese sistema ofreciendo uno más adaptativo. Ahí lo que os ponía de pensamientos adaptativos, ¿no? O sea, a mí pensar que todo el mundo puede valorarme de manera negativa puede hacer crear en mí una fobia social que está simplemente fundamentada en mi autoexigencia y en mi miedo al rechazo, ¿no? Por lo tanto, lo que tengo que trabajar ahí es, por un lado, exponerme a contextos sociales y, por otro, yo ir desmontando esas creencias donde considero a las personas como algo amenazante, tanto en cuanto pueden hacer una valoración negativa de mí misma y eso atenta contra mi valía, ¿no? Si tanto valgo en base a lo que otros consideren, pues es importante que esa valía esté preservada, ¿no? Porque si no, pues atenta contra mi persona, ¿no? Por lo tanto, volvemos otra vez a esa detección, ¿no? O sea, siempre es importante, ya digo, o sea, si mi ansiedad generalizada está enraizada en mi creencia de que mi valía es externa y no, o sea, una baja autoestima, lo que hace es poner mi valía en el otro, en lo externo, pues en primer lugar es identificar eso y no pensar que tengo una fobia social, pues que se reduce a que en los espacios con muchas personas me agobio por la carencia de oxígeno o por la sensación de una posible avalancha humana, ¿no? Entonces, identificar esas cuestiones es importante porque la forma de intervenir va a ser diferente. Y ya digo, entender lo que nos ocurre también nos da cierta tranquilidad, tanto en cuanto reduce nuestra incertidumbre. Por lo tanto, esa detección es siempre un paso importante y siempre uno de los primeros pasos. Detección de creencias incapacitantes. Ahí un poco lo que se hablaba. O sea, es importante que en nuestro sistema de creencias identifiquemos cuáles quizás nos están limitando, ¿no? O sea, puede ser esta de todo el mundo es malo o todo el mundo es bueno y cuando me hacen algo malo, pues lo vivo con mucho miedo a que me vuelva a ocurrir o todo el mundo miente, ¿no? Entonces, esa serie de creencias podemos identificarlas y tratarlas de desmontar. Ese desmontar pasa por un proceso terapéutico en el que el componente de reestructuración cognitiva es principal, ¿no? Programas de exposición. Ya os he presentado un poquito cómo son estos programas, que son programas en los que se diseñan diferentes escalones donde la clave es que la persona no rebase un nivel de ansiedad X para poder pasar al siguiente, ¿no? O sea, os planteaba, por ejemplo, en el caso de fobia a los perros, que es como un caso muy típico, pues el primer escalón no va a ser en ningún lugar, o sea, en ningún caso, presentar o exponer a la persona a un animal suelto, sin control, demasiado grande, ¿no? Porque eso quizás sería un 10 sobre 10 de ansiedad y los primeros pasos queremos que sean pues controlados, tranquilos, viendo que no pasa nada, para no producir el efecto contrario. Luego estos pensamientos adaptativos. Los pensamientos adaptativos, o sea, consiste en la sustitución de esos pensamientos quizás más incapacitantes, más irracionales, por unos más adaptativos, lo cual vaya un poco convirtiendo nuestro diálogo interno en algo más favorable, no una cuestión en la que es todo un mundo de peligros y amenazante, ¿no? Porque sobre todo también esto lo que dice un poco es de nuestras inseguridades, ¿no? La creencia de que no puedo enfrentarme al mundo. Entonces, ir modificando esos pensamientos, ir reforzando también nuestra autoestima, nuestra creencia en que podemos con ello, para así tener la capacidad de que nuestro lenguaje interno trabaje en nuestro favor,
¿no? Esta es esa parte de esa modificación de pensamientos más desadaptativos a unos más adaptativos. Esto se puede hacer con registro de pensamientos, ¿no? O sea, ante determinadas situaciones, pues yo qué pienso, qué hago, o sea, cómo afectan mí mis emociones, mis pensamientos, mi conducta, para ir estableciendo así relaciones e ir desmontando los mismos. Y luego, por último, parada de pensamiento. O sea, estaremos de acuerdo en que ante una situación peligrosa o que despierta nuestros miedos, pues ocurre que desencadenas como que tira de un hilo y va deshaciendo toda una madeja de muchos pensamientos que de pronto hemos anticipado cosas gravísimas cuando el acontecimiento real era algo muy concreto y casi no grave, ¿no? Entonces, claro, quizás que esa cuestión puntual que si es real nos incomode, no podemos evitarlo, tenemos simplemente que aceptarlo, afrontarlo, pero sí podemos evitar que toda esa madeja de pensamientos de la que hemos tirado pues no venga a nosotros, no anticipemos. Y aquí es cuando tenemos que poner en marcha estrategias de parada de pensamiento, que no es otra cosa que no entrar a esa madeja, o sea, no tirar de ese hilo del que si suspendo el examen voy a no llegar a la nota que yo espero, no voy a poder acceder a mi carrera, voy a ser una fracasada toda mi vida, voy a ser infeliz, solo he suspendido un examen y hay recuperación, ¿no? Entonces, es ese irnos al futuro, ese anticipar de manera negativa, que también es un síntoma de ansiedad a nivel de pensamiento muy presente en las personas, pues lo podemos evitar por esta técnica de parada de pensamiento, que no es otra cosa que distraer nuestra atención. Por supuesto, nuestro pensamiento, o sea, tiene la importancia que la atención le da. Yo no puedo no pensar en un pensamiento, ¿no? Es como la metáfora de no pensar en el oso blanco y todo el mundo ya mismo está pensando en el oso blanco. Para no pensar en algo, lo que tengo que hacer es pensar en algo, en otra cosa que me absorba, ¿no? Que me abstraiga. Por lo tanto, esa parada de pensamiento, en primer lugar, incluye esa detección, espera, que me estoy yendo, que me estoy poniendo nerviosa, que estoy desatando un montón de pensamientos que no vienen al caso, y luego parar, o sea, ya puedo decir esto, puedo repetirme un mantra que a mí me dé fuerza y demás, e introducir una actividad o un pensamiento absolutamente distractorio para mí, para ahí sí no subir en la ansiedad. Quizás me pongo un poco nerviosa por la situación que ha detonado mi ansiedad, pero no dispararla de manera que se anticipen un montón de pensamientos y que crezca yo en ansiedad. Y con esto, hasta aquí lo que os quería presentar sobre la ansiedad y cómo se da este proceso, cómo podemos enmendarlo con algunas herramientas, que la mayoría de ellas están supervisadas por un profesional, y sobre todo cuáles son las bases biológicas, cuáles son las estructuras que soportan esta ansiedad. Ahora sí, si existe alguna pregunta, algún aspecto que queráis comentar, pues estaré encantada de a través del chat leer vuestras cuestiones y dar solución, dar respuesta. Damos unos minutos y lo dicho, si queréis compartir alguna pregunta o cuestión personal, pues este es el momento para hacerlo. Muy bien, pues si no tenemos preguntas, cuestiones, lo dejamos en este punto. Muchísimas gracias por la asistencia, como siempre un placer, espero que haya sido una charla interesante, que os haya aportado conocimiento que podáis aplicar en vuestro día a día y estaré encantada de ayudaros en cualquier cuestión en la que pueda. Así que pues sin más dilación, muchísimas gracias y estaré encantada de veros en la siguiente ponencia. Muy bien, un saludo a todos. Gracias.